Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los desplegamos en titulares. El primero de ellos es noticia Ecuador. Más de 300 personas detenidas, un país prácticamente paralizado, vuelos cancelados, escasez de combustible en algunas ciudades y más protestas. Con este panorama llega la noche en el segundo día de paro nacional. Gobierno descarta dar marcha atrás al paquete económico que anunció hace 72 horas. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Haití. Protestas en Haití. En este país exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Organizaciones de derechos humanos denuncian que en las últimas 2 semanas 17 personas han muerto, 200 han quedado heridas. ¿Cuáles son las razones de estas movilizaciones? ¿Cuáles son las razones de estas muertes? ¿Cuál es la posición de los movimientos sociales, de quienes protestan y del gobierno? Vamos a revisar todos estos hechos y los analizamos. Tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Nos preguntamos primero lo siguiente: ¿dijo o no el presidente Trump lo que asegura un nuevo libro sobre sus políticas migratorias? Electrocutar a quien intente escalar el muro fronterizo con México, que la policía le dispare en las piernas, que se construya una fosa con serpientes y caimanes. Vamos a ver qué hay de cierto en esto. También nos preguntamos: ¿propaganda para su campaña o en contra de su campaña? Empezamos en Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Ecuador, el país vive su segundo día de paro nacional que trajo consigo el cierre de carreteras, vuelos cancelados, escasez de gasolina, protestas en varias ciudades. Mientras continúa el estado de excepción, los ecuatorianos exigen en las calles que se elimine el decreto del Ejecutivo sobre el retiro del subsidio del combustible. Tenemos esos detalles a continuación. Las movilizaciones en Ecuador disminuyeron tras el estado de excepción anunciado por el presidente Lenín Moreno y que entró en vigor este jueves. Sin embargo, continúa la pugna en las calles. En el segundo día del paro nacional, las clases fueron suspendidas, la jornada aeroportuaria se vio afectada, hay escasez de combustible, algunas carreteras permanecen cerradas y también se reportaron protestas en varias ciudades del país. Entre tanto, las calles de la capital y otros puntos del país volvieron a ser escenario de fuertes represiones policiales que terminaron con detención de 350 personas. Aunque el panorama se torna tenso, las autoridades ecuatorianas afirman que no darán su brazo a torcer. El trabajo coordinado de policía, Fuerzas Armadas, se mantendrá hasta que termine el estado de excepción y la normalidad vuelva a la estabilidad, a la calma en la ciudadanía. Las medidas neoliberales alineadas a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, según los manifestantes, perjudican la calidad de vida de los ecuatorianos. Por esta razón, piden la eliminación del nuevo paquete de medidas económicas. Esto que está pasando en el Ecuador es un capítulo más de esa triste historia de lo que representa para la humanidad el Fondo Monetario Internacional. Es momento de que la humanidad en Naciones Unidas, sobre todo, evalúe el rol de esta institución y que en función de esa evaluación se cierre de una vez y para siempre a esta institución porque le está haciendo muchísimo daño a la democracia, a la paz. El estado de excepción que rige por 60 días en Ecuador limita la libertad a civiles. Además, abre la puerta a la movilización de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en un país en el que se encuentran desplegados más de 24.000 efectivos militares y 5.000 reservistas. La medida incluso permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales. En medio de la crisis que vive el país por el paquetazo económico, la Defensoría del Pueblo condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales a la hora de reprimir la resistencia de los ecuatorianos.
¿Cómo finaliza esta noche, esta jornada? Cristian Salas nos cuenta. Cristian, ¿cómo estás? ¿Sigues en las calles de Quito? ¿Te has movilizado de un lugar a otro? Lo veíamos anteriormente en la edición central. Ahora te preguntamos, ¿dónde estás? ¿Qué pasa en la capital? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Efectivamente, así es. Hemos estado desplazando por algunos puntos de la capital ecuatoriana. No tenemos en este momento el audio con nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas. Le pido a la producción que rápidamente restablezcamos esta comunicación. Es importante saber esto que le he preguntado. ¿Dónde se encuentra? Él nos ha estado a lo largo de toda esta jornada contando desde distintos puntos de la capital cuál es la situación, en algunos momentos de alto nivel de tensión, otros momentos con enfrentamientos con la policía, otros en donde las calles se ven prácticamente solas. Mientras establecemos el contacto con esta información, sumamos al análisis, vamos con Carol Murillo, ya socióloga, analista política, nos acompaña desde Quito también. Profesora Murillo, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué placer saludarla. Buenas noches, Tatiana. Mucho gusto también. Gracias a usted. Han pasado 48 horas desde que se estableció por una decisión presidencial el estado de excepción. ¿Esto qué significa en términos de derechos sociales o derechos civiles para la población en este momento? Sobre todo teniendo en cuenta que son 60 días, como lo ha anunciado el gobierno. Tatiana, gracias por la invitación. Efectivamente, Ecuador vive uno de los momentos más oscuros de su historia democrática, cuando un gobierno carente de apoyo militar tiene que escudarse nuevamente tras militares para que a través de un estado de excepción se controle a una población que está absolutamente en contra del paquetazo económico dictado por el Fondo Monetario Internacional. El país entero, no hay una ciudad del Ecuador en la que no haya protestas, y el único camino que ha escogido el gobierno del señor Moreno es la represión tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas policiales. Un hecho inédito en la vida democrática del Ecuador. ¿Usted me escucha bien? Tenemos también dificultad lamentablemente con la profesora Carol Murillo, socióloga, catedrática universitaria, analista política. Ella nos estaba hablando de lo que significa este momento de tensión social producto del anuncio de hace 72 horas del gobierno de este paquetazo económico, como lo ha dicho la propia población en las calles. Esa es la situación. Vamos a ver ahora con Cristian Salas si tenemos suerte para que nos siga ofreciendo detalles con respecto a la situación que se registra a esta hora en la capital. Ahora sí, Cristian, nos escuchamos. ¿Cómo te va? Cuéntanos. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Así es, luego de superar un problema técnico, te comento que nos encontramos ahora en otro de los puntos de la capital ecuatoriana, específicamente a una cuadra del Palacio de Gobierno, donde vemos el único control de seguridad hasta este momento. Bueno, en la parte de atrás también existe otro cubriendo el otro costado de la calle de acceso al Palacio de Gobierno. Para llegar hasta acá, ningún inconveniente, las vías estaban abiertas, pero sí todo la inmediación del Palacio de Carondelet se encuentra con un cordón de seguridad de la Policía Nacional y también efectivos militares que se encuentran en el interior. Donde nos encontrábamos anteriormente y que estuvimos informando hace pocos momentos a través de la pantalla de Telesur, la avenida 10 de agosto, donde se llevó a cabo una gran concentración y también se dieron algunos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía ecuatoriana, que finalmente los desplegó y abrió una de las vías principales de acceso al centro de Quito. La noticia de este momento es la declaración que han hecho los transportistas a través de un manifiesto público en el que levantan el paro y levantan también la medida de hecho, un manifiesto público que consta de 7 puntos en donde firman todas las federaciones nacionales de transporte y además solicitan al gobierno nacional que se libere a sus dirigentes. Pese a ello,
La Fiscalía General del Estado hace pocos minutos también acaba de informar que con la presencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se instala ya una audiencia de formulación de cargos contra uno de los dirigentes del taxismo por presunto delito de paralización de servicio. Esto es lo que acaba de acontecer hace pocos minutos. Para actualizar también un poco la información, Tatiana, te puedo comentar que según la información oficial del Ministerio del Interior, son 368 personas aprehendidas hasta estos momentos a nivel nacional, a nivel de todo el país. Pese al levantamiento del hecho de los transportistas, el levantamiento de la medida, cabe destacar que otras organizaciones, movimientos sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Parlamento Laboral Ecuatoriano, organizaciones también de carácter laboral, estudiantes y federaciones universitarias han dicho que mantienen la medida de hecho e incluso están convocando a una gran movilización para el día 9 de octubre. Esto es lo que han manifestado luego de la decisión de los transportistas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, eso lo conoceremos en las próximas horas. Inicia el fin de semana, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana sábado, también el día domingo y hasta el 9 de octubre, donde han hecho esta convocatoria masiva. Es lo que podemos informar a esta hora, Tatiana. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, Cristian, algunos detalles sobre los que quiero consultarte para sumarlos al análisis. Hoy, y es parte de la percepción que quiero pedirte, ha disminuido el nivel de protestas y la razón de esto es el mayor nivel de militarización de las vías del país. Eso es lo primero que quiero preguntarte en términos de radiografía de la nación, particularmente de Quito. Segundo, la situación de los aeropuertos y las terminales, porque en las informaciones que nos envían y lo que vemos a través de las imágenes que ustedes nos envían son ciudades solas, es decir, no hay transporte y también hay mucha atención sobre lo que pueda suceder con el aeropuerto, que es el Aeropuerto Internacional de Quito. Así es, Tatiana. Bueno, hagamos una diferenciación entre lo que ocurrió el día de ayer y lo que ocurrió el día de hoy. El día de ayer se produjeron manifestaciones y movilizaciones en distintos puntos de la ciudad que de una u otra forma se encontraron en el casco histórico y eso condujo a enfrentamientos directamente con la fuerza pública, masificados, no solamente en la capital ecuatoriana, sino también en otras ciudades y poblaciones a nivel nacional. De hecho, eso ocurrió hoy también. Podríamos incluso decir que de acuerdo al seguimiento que hemos realizado informativo, las manifestaciones el día de hoy se produjeron especialmente en otras ciudades y en carreteras y vías, especialmente de la zona de la serranía central del país y algunos brotes también de manifestaciones en la costa ecuatoriana. Lo que ocurrió hoy en Quito, a diferencia de ayer, es que las personas se concentraron en un solo punto que fue la avenida 10 de agosto, donde permanecimos en la tarde de hoy. Llevábamos las imágenes en el transcurso de toda la mañana y la tarde a través de la pantalla de Telesur. ¿Qué es lo que ocurre luego del anuncio de los transportistas? Por supuesto que habrá un cambio, suponemos, pero eso no quiere decir que el levantamiento termina porque todavía hay organizaciones sociales, como ya lo hemos dicho, que mantienen la medida de hecho. Eso respecto a tu consulta. Con lo que tiene que ver con el aeropuerto, en este momento las autoridades han indicado que se encuentra abierto y están las vías habilitadas también para el acceso, cosa que no ocurrió el día de ayer. El día de ayer las vías fueron cerradas, las vías de acceso al aeropuerto fueron cerradas por varios manifestantes, sin embargo hoy han estado abiertas. En las terminales terrestres, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo también al seguimiento que hemos hecho, por supuesto que hay problemas para el traslado porque existía la medida de hecho por parte de los transportistas, no solamente por la ausencia del transporte como vehículo, sino además por el conflicto que existen en las vías, como ya lo habíamos mencionado, que se han producido en distintas zonas del país. Eso es lo que ocurría. ¿Qué es lo que vamos a ver que pase a partir de este momento que se ha levantado la medida de hecho por parte del transporte ecuatoriano? No sabemos si son todas las agrupaciones de transporte, si van a trabajar de manera interprovincial, es decir, de provincia a provincia, o simplemente va a ser de manera local el levantamiento. Es lo que desconocemos, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, Tatiana. Muy importante ese panorama que nos entregas y además pendiente de esa noticia prácticamente de último minuto.
cuando allá han tomado una postura de hacerse prácticamente a un lado parte del gremio. Hay que ver bien como lo planteas, qué tantos son los que han tomado esta decisión. Gracias, Cristian. Muy buenas noches. Vamos a volver con el análisis con Carol Murillo, socióloga, catedrática universitaria, analista política también desde Quito. Profesora Murillo, quedamos en la decisión que toma el gobierno de Lenín Moreno de declarar el estado de excepción y la pérdida de los derechos civiles y sociales de la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo no se veía una situación de estas en el Ecuador? Gracias, Tatiana. No se veía esto desde el año 2005, al finalizar el gobierno de Lucio Gutiérrez. Fíjese usted que el expresidente Gutiérrez era ex militar que ganó las elecciones y que durante mucho tiempo tuvo el apoyo de las fuerzas de izquierda y de los sectores y los movimientos sociales indígenas. Sin embargo, en el momento en que él se declaró el mejor amigo de los Estados Unidos, comenzó a tomar medidas también dictadas por el Fondo Monetario Internacional y en determinado momento, ya que las protestas eran enormes, se vio obligado a estar en estado de excepción. En el presente, Tatiana, la medida es más triste, más dura y realmente incomprensible, porque hay un cerco mediático, ahora hay un cerco militar y policial en el país, una cosa que no se ha visto porque además durante estos días hubo una gran propaganda oficial a través de sus aliados, medios privados y públicos, que de públicos ya casi no tienen nada, simplemente pertenecen al Estado ecuatoriano, y en esa propaganda se desvió la atención ecuatoriano, pensaran que se iba a subir el impuesto al valor agregado. Sin embargo, la noche del día martes, el presidente Moreno leyó todas las noticias, todo el programa del pactazo económico. Lamentablemente tenemos dificultades en la comunicación con la profesora Carol Murillo. Es un tema que vamos a seguir analizando, dificultades que se dan como cuestiones de carácter técnico que a veces suceden. Pero ahí está, ese es parte del análisis. Hay preocupación desde la información con respecto a quienes se movilizan, también desde los expertos con respecto al panorama país. Así nos vamos a ir a una pausa, la primera en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Haití, protestas en el país exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Organizaciones de derechos humanos denuncian que en las últimas 2 semanas 17 personas han muerto, 200 han resultado heridas. ¿Cuáles son las razones de las movilizaciones? Lo veremos al volver. Estamos en Es Noticia. Noticia Haití, decenas de personas se mantienen en las calles, exigen la renuncia del presidente Jovenel Moïse ante la actual crisis sociopolítica que vive esta nación caribeña. Pese a la fuerte represión policial que se denuncia, los manifestantes insisten en la atención de sus necesidades básicas y mejoras en los servicios. Tenemos detalles a continuación. La creciente escasez de combustible y alimentos han enviado a las personas a las calles, exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. La crisis que comenzó el año pasado se ha visto agravada por los desastres naturales que devastaron repetidamente la nación isleña. Los huracanes destruyeron viviendas, la producción de alimentos, medios de subsistencia e infraestructura y una sequía severa que agotó los recursos hídricos de la isla. El descontento se ha apoderado de las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades haitianas ante la escasez de combustible, que han derivado en la paralización de varios servicios, como el transporte público, escuelas, comercios, empresas e instituciones públicas. Las protestas han generado una fuerte represión policial por parte del gobierno de Jovenel hacia los manifestantes. Según datos oficiales, al menos 17 personas han fallecido y alrededor de 189 más han resultado heridas.
Este viernes, opositores al gobierno y movimientos sindicales hicieron un llamado a todos los sectores de Haití a sumarse a una nueva jornada de huelga general. Los manifestantes rechazan la presidencia de Jovenel Moïse, cuya administración consideran corrupta y sin la legitimidad necesaria para continuar en el poder, según afirmaron. Por su parte, Jovenel ha reiterado su llamado a un diálogo nacional, sin que dicha propuesta haya sido aceptada por los sectores movilizados. La víspera, portavoces de la Organización de Naciones Unidas realizaron un llamado a los ciudadanos para que aboguen por la calma frente a la convocatoria de manifestaciones en contra de la corrupción y la crisis política que afecta a la nación. También han advertido sobre las consecuencias en el ámbito de la alimentación si la actual situación continúa, lo que podría poner en aprietos a miles de los aproximadamente 2,6 millones de haitianos que ya estaban en situación de inseguridad alimentaria. El país está muriendo de hambre. Todos los jóvenes no pueden vivir o estar tranquilos. El país se está muriendo de hambre, no podemos funcionar. Los jóvenes no pueden trabajar o ir a la escuela. Eso es todo lo que tengo que decir. En tanto, una disputa entre empresas de comercio energético de Estados Unidos y Haití han provocado varios apagones y escasez de combustible en el país caribeño, lo que ha hecho aumentar el descontento de la población con el gobierno de Jovenel Moïse. Haití depende de los envíos de combustible de Venezuela, que ofrece financiación en condiciones óptimas para varios países caribeños para comprar su gasolina, diésel y otros productos en el marco del programa Petrocaribe desde 2006. La eliminación de los subsidios a la energía aumentó los precios del combustible en más del 50%. Con Petrocaribe, Haití pudo comprar 60.000 barriles por día a un precio con descuento con la mitad de los costos reembolsables durante 25 años a una tasa de interés del 1% en efectivo o a cambio de bienes que Haití exportó. Pero la presión de la Casa Blanca implicó la ruptura en julio de 2018 y complicó el panorama con un paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Expertos atribuyen que el enfoque estadounidense de la economía haitiana ha sido predominantemente extractivo. El país tiene aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses. Después de que Haití lograse su liberación del dominio colonial francés a principios del siglo XIX, cayó dentro de la creciente esfera de influencia de Estados Unidos y no ha podido liberarse desde entonces. Los dictámenes de Estados Unidos han interferido en asuntos internos del país al imponer sus políticas neoliberales, propiciando medidas de recortes sociales y las fuerzas del libre mercado que van en contra de las necesidades básicas de un pueblo que sigue afrontando la disfunción de sus autoridades, corrupción y una deuda inducida e interminable. Allí los hechos que seguimos sumando ahora desde nuestra multiplataforma en nuestra mesa en www.telesurtv.net, uno de los titulares que acompaña precisamente el seguimiento de la información. Siguen protestas en Haití para exigir renuncia del presidente. Decenas de personas han salido a las calles de nuevo para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse ante la actual crisis que vive la nación. Los manifestantes se movilizaron hacia la sede de la Organización de Naciones Unidas, pero fueron reprimidos por fuerzas de seguridad que pretendían impedir este objetivo. Pese a los gases lacrimógenos y las balas disparadas por funcionarios policiales, las personas lograron llegar al lugar para denunciar la injerencia de otros países al respaldar las políticas del gobierno, mismas que han perjudicado, ellos denuncian, la calidad de vida de la población. Desde República Dominicana, nuestra corresponsal de Citucen dice lo siguiente: las fuertes protestas han obligado al cierre de escuelas y negocios, causando una profunda crisis económica, agravada por una inflación descontrolada. Opositores buscan hacer toda clase de presión con el fin de provocar que el presidente Jovenel Moïse dimita. Los partidarios opositores a Moïse se han unido en jornadas de protesta contra el presidente al insistir en su presunta participación en un caso de corrupción, así como de no impulsar una política efectiva de carácter social. Varios locales están cerrados, las clases han sido suspendidas por las fuertes protestas, mientras que organizaciones de derechos humanos registraron que desde el pasado 16 de septiembre unas 17 personas han muerto, casi 200 están heridas. Esa es la situación que se registra en esta nación. Bien, así nos vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a hablarles de Estados Unidos.
Nos planteamos primero lo siguiente. ¿Dijo o no el presidente Trump lo que asegura en un nuevo libro sobre sus políticas migratorias? Electrocutar a quien intente escalar el muro fronterizo, que la policía le dispare en las piernas, que se construya una fosa con serpientes y caimanes. Eso es lo que se dice que él dijo. Él dice que no. Propaganda para su campaña, pero ¿podría esto beneficiar o no? Vamos a ver ese panorama. Estamos en el Noticia. En noticia, Estados Unidos, serpientes, caimanes, balas y un muro muy poderoso. Un libro que está próximo a salir al mercado en esta nación revela que esto lo propuso el presidente Trump a sus asesores en la Casa Blanca. Él lo niega, pero crecen las voces que aseguran que sí lo dijo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría sugerido en una reunión con asesores disparar a los inmigrantes en las piernas para frenarlos cuando cruzan la frontera sur, es decir, con México. En la misma reunión, el presidente propuso cerrar toda la frontera entre Estados Unidos y México y habló de fortificar un muro fronterizo con una trinchera llena de agua repleta de serpientes y caimanes. También mencionó la idea de una valla electrificada con picos en la parte superior para perforar la carne humana. Aunque el presidente Trump negó haber dicho esto, el informe se sustenta en una docena de entrevistas a funcionarios de la Casa Blanca que piden el anonimato, pero que estaban aterrados. Asimismo, en algo que sí dijo Trump hace unos meses, de esto, disparar a los inmigrantes que lancen piedras a los soldados de Estados Unidos. El libro Guerras Fronterizas, Asalto de Trump contiene los detalles de esta investigación. Rápidamente vamos a revisar algunos portales en internet que precisamente dan cuenta de las reacciones, para muchos de la sorpresa que ha significado esto. Por ejemplo, tenemos uno de los portales, Ámbito, aquí está el titular. Como en la Edad Media revelan que Trump quería una muralla con serpientes y caimanes. Así titula este portal de Ámbito. El presidente Trump planteó en algún momento esta idea de establecer esta trinchera llena de agua, como ya les decíamos, con caimanes y con serpientes. Avanzamos con otro portal. A ver si lo tenemos. Aquí está, Prensa Gráfica. Trump niega que quiso poner caimanes y serpientes contra inmigrantes en la frontera. Él dijo esto la víspera: no soy tan duro. E internamente dice, el presidente Trump rechazó que quería... A ver si le pido a la producción que baje para poderlo leer. Gracias. Ahí está. Nos quedamos ahí. El presidente Trump rechazó que quería armar su muro fronterizo con México con características como picos, una corriente eléctrica, un foso con cocodrilos. De sugerir además disparar a los inmigrantes en los pies para evitar que cruzaran los Estados Unidos. Él dice esto. Ahora la prensa está tratando de vender el hecho de que quería ese foso lleno con caimanes, con una cerca electrificada. Puedo ser duro con la seguridad fronteriza, pero no tan duro. La prensa se ha vuelto loca. Son noticias falsas. ¿Será que el presidente Trump es amigo de las noticias falsas? ¿O enemigo de las noticias falsas? Bueno, continuamos con más. Ahí teníamos los dos portales y vemos ahora eso que hace algunos meses dijo Trump y que es parte del sustento de esta investigación. Están tirando rocas de forma violenta y ya vimos que hace 3 días hicieron daño a los soldados. No lo vamos a tolerar. Si tiran piedras a nuestros militares, ellos responderán. Lo consideramos como un rifle. Cuando tiren rocas como hicieron contra la policía y el ejército de México, lo consideraremos rifles. Vamos con el análisis. Lisbeth Meléndez es directora de Iniciativa Latina de Campaña de Derechos Humanos, directora del programa de Religión y Fe de Iniciativas Latinas y Católicas. Lisbeth, ¿cómo está? Nos acompaña desde los Estados Unidos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Te corrijo que
y en estos momentos estoy como dueña de una compañía asesora sobre la religión y la latinidad aquí en los Estados Unidos. Qué bueno, gracias por esa claridad. Ahora, Lisbeth, para entrar en materia, ¿crees que el presidente Donald Trump, después de toda la expectativa que ha generado el artículo que daría pie al lanzamiento del libro, es víctima de un fake news o crees que él lo dijo? Oh, no, definitivamente lo dijo. No hay duda alguna para nosotros que hemos estado lidiando con esta administración por los últimos 3 años. Parece tanto tiempo y tan poco tiempo. Pero ese es el tipo de comentario que él hace constantemente y entonces su recurso principal es decir algo, y entonces negarlo cuando la prensa lo da a la luz, lo trae a colación o lo da a la luz y decir entonces que todo eso son noticias falsas. No, eso son noticias falsas. Bueno, al final del día tenemos a veces aún las pruebas en video, en llamadas telefónicas grabadas, que él ha dicho ciertas cosas tales como estas con tanta crueldad y aún así lo que existe en su mente es la única verdad que existe para él. La verdad que este presidente está desconectado de lo que significa la realidad para nosotros seres comunes, me imagino. Claro, esa es la situación de fondo, lo que realmente esto pueda significar. Si el presidente de los Estados Unidos insiste en el muro, de hecho hay una parte que se está construyendo, ¿habría alguna duda de que también pueda estar pensando, por ejemplo, en que los soldados de Estados Unidos disparen en los pies a un inmigrante que intente pasar la frontera? Mira, yo no creo que haya duda alguna de que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos respondan con violencia contra aquellas personas que están tratando de cruzar la frontera legalmente. Olvídate indocumentados, pero imagínate las condiciones en las cuales están tratando aquellas personas que están buscando asilo, la separación de familias, la crueldad contra los niños, el desamparo de los migrantes, la aislación de aquellos en la frontera que están buscando por asilo de manera legal. Imagínate qué van a hacer con aquellos que ellos consideran estar indocumentados o tratando de estar a los Estados Unidos ilegalmente. Por supuesto, yo creo que es más verdadera la oración de antes, donde te dice, mira, si nos van a tirar piedras, nos vamos a cruzar esas piedras como si nos estuvieran disparando y nosotros vamos a disparar en respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, que en estos momentos estamos hablando de una manera en la cual el gobierno le ha dado licencia a las Fuerzas Armadas Fronterizas de los Estados Unidos a herir y siquiera a matar a aquellas personas que se encuentran tratando de entrar a los Estados Unidos por la frontera sur de los Estados Unidos. Lisbeth, ¿hay alguien a nivel local, me refiero desde las comunidades, desde los municipios, desde las regiones, desde la localidad, que le haga frente a una situación de estas? Planteábamos lo que dice esta investigación, porque es sin duda solamente de pensarlo algo atroz, pero allí hay algunos hechos reales sobre los que ahora nos basamos para preguntarte esto. ¿Hay alguien que realmente le ponga freno por una decisión o ética o moral o porque cree que se deben respetar los derechos civiles en el país? Mira, sinceramente yo no te sé decir en estos momentos quién persona presente en la frontera sureña de los Estados Unidos que por manera ética se pare y decida ponerle fin a este tipo de cosas. Políticamente aquí en los Estados Unidos lo estamos pasando por un momento muy difícil. Yo creo que el Partido Demócrata ha estado tratando lo mejor posible de ponerle un fin a este tipo de póliza, a este tipo de ley por dictadura que el presidente Trump ha traído a coalición y cual continúa ignorando las leyes de la Constitución y de las leyes de la moralidad, que siempre es lo primero que enfrentamos, ¿no? Yo no te puedo decir que esto ha sido una nación que fue creada éticamente, porque sí sabemos las barbaridades que han ocurrido a través de la historia de este país, pero en esos momentos quizás estemos en uno de los momentos más oscuros en cuanto a la historia. No hay una sola persona quien pueda parar este tipo de evento.
necesitamos que nosotros todos los que estemos conscientes sobre esto, estemos de pie, estemos alerta y estemos dispuestos a pelear, a alzar nuestras voces, a demostrar contra este tipo de crueldad, porque sin ese esfuerzo, nuestra oposición, aquellas personas que están de acuerdo con el presidente Trump, continúan llevando y manejando la manera en las cuales estas noticias son digeridas por el pueblo norteamericano. Claro, ahora, esto en términos electorales también tiene una lectura sobre la que quiero preguntarte. Si él dice esto, aunque públicamente lo niegue y aparece en la investigación, ¿favorecería de alguna manera su campaña presidencial con respecto a aquellos que piensan exactamente eso? Yo no creo que haga algo en estos momentos que el presidente Trump pueda hacer cual le cambie la opinión a aquellas personas que lo apoyan. La realidad es que las barbaridades, la crueldad con la cual este gobierno ha llevado a cabo sus actos y la cantidad de personas que lo continúan apoyando, dándole la razón, es muy difícil nosotros pensar que este tipo de crueldad va a cambiar la mente de esas personas. Pero digo, más allá que le quiero poner énfasis al hecho de que esta es una minoría en los Estados Unidos. Somos más la mayoría, y dentro de esa mayoría, desgraciadamente, muchas personas que se han dado de alto al votar, que se han dado de alto al participar en las elecciones, lo cual ha traído entonces una consecuencia grave, cuál es que estas personas que están de acuerdo con este tipo de gobierno continúen sosteniendo este tipo de lo que eventualmente será un régimen fascista. Y lo que uno además se pregunta mucho más de fondo oyendo hacia atrás, Lisbeth, esa es una de Estados Unidos que siempre ha estado allí pero que no se veía. Bueno, y ahora reaparece, se hace visible con la figura del presidente Trump. Y entonces todo esto nos lleva a pensar que muy probablemente él como candidato a la reelección pueda ser el nuevo presidente o el próximo presidente para un segundo mandato de Estados Unidos. Eso, definitivamente eso es a lo que me refiero. Mientras la mayoría del cuerpo votante de los Estados Unidos no participe activamente en las elecciones y continúen siendo aquellas personas cuales se ven reflejadas en la actitud del presidente Trump, él va a ganar un segundo término como presidente de los Estados Unidos y destruir lo que nosotros conocemos como la supuesta democracia estadounidense. Claro, ahora, con respecto a los demócratas, la cuota de responsabilidad del Partido Demócrata cuando ha sido gobierno, cuando ha estado en el poder y no ha hecho lo necesario. Recordemos el pasado, el presidente Barack Obama, en sus 2 momentos de campaña, para la primera presidencia, para la segunda, anunciaba siempre que tenía el plan para atender la situación migrante del país, pero esto no fue así. ¿Cuál es la cuota de responsabilidad hoy en día de toda esta tragedia también del Partido Demócrata, Lisbeth? Mira, yo no te puedo decir que se le puede quitar culpa alguna al Partido Demócrata por no haber empujado sus ideales sobre planes de inmigración. Lo que sí puedo decir es que desgraciadamente el cuerpo legislativo de los Estados Unidos ha sido secuestrado por individuos los cuales han hecho claramente, por dicho y hecho, que cualquier ley que la oposición trate de pasar que no esté de acuerdo con los ideales que ellos cargan, tales como evitar la entrada de los inmigrantes y ser tan crueles como sea posible, simplemente para apoyar una jerarquía blanca, más allá de lo que se hace en este país, han parado cualquier tipo de ley. Los demócratas en la Casa de Representantes, desde las últimas elecciones del 2018, han pasado unas 36 leyes en diferentes apoyos que tanto los inmigrantes como a las la justicia económica, justicia racial, el uso de armas en los Estados Unidos. Perdóname, el jefe de la mayoría republicana en el Senado ha dicho que él no le importa cuántas veces ellos pasen esas leyes o esas actas en su oficina. En su oficina es donde van a morir, porque él tiene el derecho como persona a cargo del Senado de llevar esas leyes o esas actas propuestas al piso del Senado para que se voten, y él ha dicho que no los va a llevar porque no le interesa que se pase ninguna de esas leyes o que haga ninguna ley que no tenga ya el apruebo del presidente Trump va a llegar al piso del Senado. Por lo tanto, nuestra democracia ha sido secuestrada
por individuos cuales prefieren el poder propio antes que el beneficio de la patria. Y allí me queda algo por preguntarte a propósito del Senado y de la mayoría republicana dentro de la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos. La investigación que podría avanzar hacia un impeachment, hacia un juicio político al presidente. ¿Alguna expectativa de ustedes como movimiento civil con respecto a ello, Lisbeth? Mira, el presidente del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que si la Casa de Representantes o la Cámara Baja de los Estados Unidos aprueba y pasa los cargos contra el presidente Trump para que haya juicio en el Senado, él va a llamar a que se dé tal juicio. La pregunta no es que se llame que se llame a juicio, la pregunta es cuán justo y cuán abierto será ese juicio de acuerdo a las leyes establecidas para ese tipo de proceso en el Senado. Lo que nosotros sospechamos y tenemos poca esperanza es que él como presidente del Senado básicamente va a hacer lo mismo que yo con las leyes y solamente se va a llevar a cabo aquellos con lo que él esté de acuerdo, lo que significa que no será un juicio justo y no esperamos que quizás las consecuencias sean aquellas que nosotros pensamos pues que como cualquier juicio de ley se deben llevar a cabo, a menos que otras personas en el Partido Republicano de los Estados Unidos decidan por fin encontrar su espina dorsal y dejarle saber a Mitch McConnell que él no es el presidente de los Estados Unidos, que él no es el presidente de la democracia estadounidense y que le debe al país estadounidense que se lleve a cabo ese juicio en su comprensión y por las leyes establecidas. Así están las cosas, hay preguntas que aún no tienen respuesta. Gracias, Lisbeth, muy buenas noches, le deseamos un buen fin de semana. Orden. Igualmente. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Telesur Noticias, a Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos con redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Recordamos un hecho que ha sido noticia en distintos momentos, particularmente en uno. Con eso los dejamos. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros. Selva, nieve y volcán y al andar, y el rumor del llano es una canción. ¡Viva Venezuela!